Muy buenas tardes. Vamos a continuar con el análisis que venimos haciendo de este borrador de propuesta constitucional, no sin antes darle con mucho agrado la bienvenida a mi colega Sandra Navarrete, que en otras oportunidades también nos ha acompañado con sus acertados y veraces juicios, que nos han llevado a concluir análisis de distintas materias. Muy buenas tardes, Sandra. ¿Cómo estás tú? Muy buenas tardes, profesor. Bien, ¿y usted cómo está? Muy bien, con mucho entusiasmo de afirmar dos cosas fundamentales respecto del análisis que estamos haciendo sobre este proyecto de constitución. En primer lugar, este proyecto se caracteriza, a mi modo de ver, porque consagra de manera clara la desigualdad, violentando el principio de igualdad ante la ley, y eso es muy grave. Y segundo, instala también la, la discriminación. Este es un tema de suyo importante que nuestros benevolentes oyentes no pueden pasar inadvertido. Desigualdad y discriminación. Y en relación con el tema de la discriminación, evidentemente que tiene que ver con este invento que han hecho la Convención de estar creando naciones en Chile, los famosos pueblos indígenas. Porque de la noche a la mañana hemos aparecido todos ante un Chile lleno de naciones. Y a esas naciones se les privilegia a lo largo del articulado de este proyecto. Y en relación con los derechos fundamentales, quiero comentar, Sandra, lo siguiente. Los derechos fundamentales son inherentes a la persona. Hay derechos fundamentales de contenido económico que cuestan mucho. Tú seguramente sabes, porque te has informado, porque usted es muy informada, lo que dicen los economistas, gente que ha estudiado el tema, porque aquí en este país hay gente que estudia, a diferencia de otros que hablan y no saben nada o poco. Exactamente. Cuando se hizo un preestudio hace poco, ¿qué apareció en la prensa por lo demás? ¿Cuánto era el costo del financiamiento de todo este proyecto de constitución? ¿No te recuerdas? Sí, claro, sí, estaban hablando que se trataría de 14 puntos del PIB, Es una locura, implementar esta sí, nueva constitución. es una locura, es una cosa Por demencial. supuesto que sí, Es decir, exactamente. esta propuesta en el plano económico se ha salido de madre. No es racional, perdón, es irracional. Este es un proyecto en donde prima la irracionalidad. No hay más si Entonces, tenemos presente la situación económica actual de nuestro país hoy en día, que estamos con una inflación sobre el 10%, está aumentando el desempleo, entonces no vemos un buen futuro económicamente para Chile. claro, hasta en eso nos ganan los argentinos. 60%. Peronismo. Sí, pero van adelantados, harto Sí, años más que claro, no, nosotros. nos van ganando, sí, sesenta Sí, por ciento. Una demagogia realmente impresionante. Un país rico como Argentina está en la ruina, en la miseria. ¿Por qué? Porque está gobernado por un movimiento que tiene sus raíces, el peronismo, en el fascismo. Porque si le preguntan a los que son tan adherentes del peronismo, a chilenos, que no disimulan su adhesión, yo le preguntaría, ¿de dónde nació el peronismo? Porque eso la inmensa mayoría de la gente no lo sabe, la gente joven menos, pues no tiene ningún interés no, en estudiar y saber cuál es el origen de las situaciones políticas, de los grupos políticos. lamentablemente Perón, las personas se dejan llevar por las masas Perón y era un gran amigo de Mussolini, pues, de Mussolini, y Mussolini era el cabeza del fascismo. Y cuando vuelve a Argentina, entonces Perón trata de instalar las ideas del fascismo en Argentina. Y ahí surgió el movimiento peronista hasta el día de hoy, que ha sido un movimiento político realmente nefasto para la Argentina. Argentina en el año 1903 era el tercer país más rico del mundo. Hoy en día, por favor, con un 60% de inflación, con una deuda externa pero elefantiásica.
y con cordones miserables alrededor de la capital bonaerense. Bueno, eso es un comentario. Pero a propósito de los derechos fundamentales, yo quería compartir contigo lo siguiente. Cuando se habla de que en este proyecto de constitución se pretende construir un estado de bienestar, a mí lo que me llama la atención es que gente estudiosa, que uno conoce, repiten, repiten y repiten esta afirmación, un estado de bienestar. ¿Cuándo surgió el estado de bienestar? ¿Y qué ocurrió con el estado de bienestar? ¿Dónde nació? El estado de bienestar nace después de la Segunda Guerra Mundial, en Alemania, en otros países de Europa, y en el año 70, el estado de bienestar, del año 45, 40 hasta el 70, cae en crisis, porque el estado de bienestar en Europa cae en crisis a consecuencia del precio del petróleo en el año 1970, a propósito del tremendo movimiento social político en París en 1968, que a propósito de eso, y eso hay que comentarlo. ¿Por qué? Porque resulta que ese movimiento fue tan vigoroso, precisamente la reclamación se fundaba en que el estado de bienestar, los parisinos, los franceses no lo veían, no lo percibían, no lo vivían, porque todas estas promesas que se hacen levantan expectativas, pues, juegan con el interés del pueblo, y la gente cree, tiene esperanza, y cuando esto no se da, entonces viene la reacción social, ya son hechos políticos, y resulta que con el movimiento en París del año 1968, ni más ni menos que cayó un gobierno, el de Charles de Gaulle. Imagínate lo que pasó. Y ahí vino entonces un movimiento al estado de bienestar que cayó en crisis, nació el estado de malestar, un Mm, tremendo estado de malestar. Entonces, aquí cuando la gente habla de derechos fundamentales, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho hasta al ocio, derecho de todo, porque esto es un borrador que tiene tantos derechos que como, por eso que yo te preguntaba si tú tenías conocimiento, te habías informado del costo de financiar toda esta cosa, de financiar estos dos principios que se han instalado en favor de los indígenas, la desigualdad y la discriminación. Porque ellos pareciera que son los enemigos de Chile. Nosotros estamos arrinconados ahora, porque si se exacto. aprueba esta constitución como está, este proyecto, los chilenos terminamos todos arrinconados, porque ahora ellos se están repartiendo las tierras, pues. El otro día hablaba un sujeto, no sé si de qué nación era, creo que era el único, parece, o tenía un compadre, que ellos tenían derecho de Atacama a Santiago, ya se sentía ya dueño de Cerro Santa Lucía, y otros que se sienten dueños de tierra que según sus ancestros fueron de los indígenas. Bueno, pero ¿de qué estamos hablando? Aquí todo el mundo dice, no, hay que reconocer los pueblos indígenas. Sí, reconocerlos, siempre se han reconocido, siempre. Yo no conozco ninguna ley ni ningún movimiento político que haya estado en contra de los indígenas en Chile, que son minoritarios por lo demás. Pero ahora ha venido una especie de éxtasis, de Exacto. excitación colectiva, que hay que reconocerlo, que hay que devolver las tierras. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿No estamos moviendo de mente en Chile? ¿No estamos saliendo de madre? ¿Pero de qué se trata esto? Entonces, hay que despertar, porque si no salimos al paso a analizar estas cosas que son tremendamente rechazables desde mi particular punto de vista, porque yo no puedo estar de acuerdo con un borrador de constitución que instala la desigualdad, instala la discriminación, instala privilegios irritantes, que le declara la guerra, como el brazo armado que tiene todo este movimiento en el sur, le declara la guerra al Estado de Chile. Pero si eso es muy grave, la gente de Santiago esto lo ve en las noticias como quien está escuchando el resultado de un partido de fútbol. Pero esto es muy grave, pues. Quieren partir a Chile, dividirlo. Y eso no puede ser aceptado. Me opongo tenazmente a que se instale en Chile la discriminación constitucional, la desigualdad constitucional, los privilegios irritantes en la Constitución. No puedo estar de acuerdo con eso. Y además tampoco puedo estar de acuerdo
con un sistema de justicia indígena paralelo. Menos, porque se atropellan una serie de principios rectores en la vida jurídica del país. Y entonces ahora vamos a analizar el derecho de propiedad o dominio, que es un derecho fundamental, es muy importante. Y dicho sea de paso, Sandra, porque hay muchas de estas cosas la gente no lo sabe. No lo sabe porque no todo el mundo está dedicado al estudio, pues, o tiene interés en estudiar. Transforme. Hace un par de años atrás, en China comunista, si en la China no gobierna la UDI ni la derecha, ni la ultraderecha, en China comunista, no existía el derecho, no se reconocía el derecho de propiedad sobre las cosas personales. Por favor, ¿de qué estamos hablando, pues? Y entonces acá, cuando se plantean estas cosas a aquellos que enarbolan la bandera o la doctrina marxista del Partido Comunista, no, es que eso no pasa en Chile, eso está en el extranjero, pero por Dios, si en Claro, definitiva es una doctrina universal, pues, que se quiere aplicar en todo el mundo, o como las dictaduras, que están bajo el poder de un solo partido. Entonces, cuidado, ilustrémonos, informémonos. En China se reconoce hace muy poco el derecho de dominio sobre las cosas domésticas. En la misma Cuba, todo del Estado, todos los exactamente. bienes son del Estado. No existe propiedad privada. Entonces, el poblador que está en busca de una vivienda, el servió, cuidado, puede llegar a tener una propiedad como ha llegado a tenerla por lo demás, pero no va a pertenecer a su patrimonio, pues, va a pertenecer al Estado. Entonces, aquí hay una cosa, Sandra, que quiero puntualizar. Si uno analiza todo este borrado de Constitución, hay una tendencia a que el Estado sea un Estado tráguelo todo. Que el Estado trague todo, que sea empresario, que el Estado puede en definitiva llegar a dominar de tal manera los planos de la vida del individuo que se transforma en un Estado totalitario. Lo que yo veo del análisis que he hecho de todo este proyecto es que aquí, en definitiva, incluso hasta la forma política, que más adelante lo vamos a comentar en otro programa, hasta la forma política, aquí hay un fin, el tratar de ir creando de a poco, forma progresiva, un Estado autoritario a llegar a un Estado totalitario. Es decir, está en peligro en Chile la democracia. Y no lo digo por vez primera. La democracia está absolutamente en peligro en Chile. ¿Por qué? Porque así como en la convención se cometió el gran error de que los votos de los indígenas valían más que los otros, y ahí tenemos entonces una convención en donde habían puras minorías que se juntaron todas y eran de extrema izquierda. Y ese es el proyecto que se está ofreciendo ahora. Confuso, atentatorio al Estado unitario de Chile, dividido, en que el presidente de la República está debilitado completamente. Y entonces el Estado chileno está fatigado, nace fatigado. Si se aprueba este borrador, nace fatigado. El Estado chileno nace con fatiga crónica. Entonces, el derecho de propiedad, claro, es un derecho importante, importante en la vida individual de cada uno de nosotros. Y además es importante, puesto que están los medios de producción. Y los medios de producción, según este borrador, los que están en territorio indígena, entonces le pertenecen a estos territorios y la riqueza a las naciones indígenas. Eso es macabro. Entonces, ¿cuál es el estado actual, jurídicamente hablando, del derecho de propiedad en Chile? El derecho de propiedad en Chile está consagrado en la Constitución que está vigente, en la Constitución de 1980, que algunos dan por muerta. Pero ahí está. ¿Y en qué condiciones está garantizado? ¿Qué te parece a ti? Em,
Bueno, partir señalando que en nuestra actual constitución, que también ahí existen ciertas dudas si es que es la del 80 o es la de Lagos, porque está firmada por el expresidente Lagos, señala en su artículo 19, número 24, eh, un robusto derecho de propiedad, ¿ya? Perdón, pero, Tiene pero una este derecho, especial, perdón que te interrumpa, pero este derecho de ¿sí? propiedad está consagrado desde el inicio de la Constitución del 80. Sí, por No supuesto es, que sí. por eso, sí, Lago, el presidente Lago, el expresidente Lago introdujo modificaciones, sí, sí, claro que introdujo modificaciones, así como se introdujeron modificaciones en el año 1989, sí, pero la Constitución es del 80, que ahora tenga la firma del presidente Lago y muchos otros ministros que están escupiendo la Constitución, pero la firmaron. Por supuesto. Bueno, pero como decía, el artículo 19, número 24 de nuestra actual constitución le da una especial protección al derecho de propiedad, ¿ya? Es bastante amplio todo lo que señala y hoy las personas contamos con un estatuto de propiedad que nos garantiza el acceso a la propiedad, por ejemplo, poder adquirir una cosa, el derecho a la propiedad, esto quiere decir poder usar, gozar y disponer de los bienes, de nuestros bienes, y la propiedad intelectual, por ejemplo, creaciones artísticas o industrial, inventos y avances tecnológicos. Esta propiedad se garantiza sobre bienes corporales e incorporales, cosas y derechos. Ya, este derecho a propiedad ha sido un tema central durante toda nuestra historia constitucional, como usted lo señalaba, debido a que es un derecho que ha servido de base para la autonomía, para la seguridad, para la libertad y también ha forjado un cimiento del progreso económico de todos los países que lo aseguran y para las personas también. Entonces, bueno, voy a partir señalando que el artículo 19, número 24, señala someramente que el derecho a la propiedad, perdón, la Constitución asegura a todas las personas el derecho a la propiedad en sus diversas especies, sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, La que que es está lo vigente, la que yo vigente. señalaba, sí, y es la que está vigente, por supuesto que sí. Entonces, es lo que establece el artículo 19, número 24, pero también establece que nadie puede ser privada de este derecho de propiedad si no es en una función social, ¿cierto? Eh, y las limitaciones también establece este artículo. Nadie puede ser privado en caso alguno de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de una ley general o especial que autorice la expropiación. Es importante lo que señala acá, por causa de utilidad pública o de interés nacional calificada por el legislador. También señala, que también es muy importante, que el expropiado tiene el derecho de reclamar la legalidad del acto expropiatorio ante los tribunales ordinarios, si es que no está de acuerdo, por ejemplo, con esta expropiación, y también siempre tiene derecho a una indemnización por el daño patrimonialmente causado, que eso es muy importante lo que señala este artículo, porque en definitiva nos está asegurando a las personas que tienen una propiedad sobre una cosa o sobre un bien, eh, que en el Perdón, evento, sobre un inmueble, sí, que en el entre evento paréntesis, de que el perdón, sobre Estado, un inmueble, que la gente sepa, es un inmueble, un bien raíz, una un casa, bien una raíz, parcela, un predio, un un terreno, inmueble, que exactamente, comprenda, claro, perdón, que comprenda eso. por Y además una cosa, supuesto. perdón que te interrumpa, pero que aquí hay una cosa muy importante. Tú dijiste que hay limitaciones a la propiedad. Sí, hay limitaciones. Hay limitaciones legales y limitaciones constitucionales. Y entre las limitaciones constitucionales, naturalmente que está la expropiación por causa de utilidad pública. Eso es un tema. Pero también no nos olvidemos que hay limitaciones a la propiedad cuando se declaran estados de excepción. Porque en la Constitución del 80, 85, hay estados de excepción.
Y esos estados de excepción venían consagrados desde el 1980, el estado de sitio, el estado de asamblea, etcétera. Y ahí también hay limitaciones al derecho de propiedad cuando el país, supongamos, estuviese en un estado de guerra o de catástrofe, etcétera, etcétera. Hay limitaciones al derecho de propiedad cuyos titulares pueden serlo y que recaigan en bienes muebles o inmuebles. Existe eso. Y también existe la limitación al derecho de dominio en las facultades que tú señalabas, uso, goce y disposición, cuando se constituyen de común acuerdo con el dueño, usufructo, o se constituyen servidumbre, etcétera, etcétera. Pero tú tocabas el tema importante de la expropiación. Y la expropiación, y que ese es un punto muy importante que tenemos que abordar. La Sí. Constitución del 80, como tú lo estás señalando, evidentemente que consagra la expropiación como un límite de la propiedad. Pero como tú decías, siempre que existe una ley que regule la expropiación, que la autorice. Y dejar en claro que actualmente, bueno, llevamos más de 40 años con esta norma, eh, el Estado caprichosamente no expropia a nadie actualmente. Tiene que ser porque la ciudadanía quizás ve una necesidad, por ejemplo, se necesita un hospital en cierta localidad y se necesita un terreno que está estratégicamente localizado cerca de una carretera y posiblemente tenga que expropiarse, ¿ya? Pero no es una generalidad de que el Estado expropia actualmente terrenos o bienes inmuebles. Tiene que haber una ley, tiene que haber una No ley es que el una Congreso cosa apruebe, pues, pero evidente, tiene que haber una ley. exactamente. Y como nosotros como personas, como si es que eventualmente llegáramos a ser expropiados, también tenemos nuestros derechos de poder reclamar la legalidad del acto. También podemos negociar el monto que se nos va a pagar. eh, y también que dice se puede fijar de común acuerdo o en sentencia dictada conforme a derecho por dichos tribunales. Sí, pero ¿Ya? también, Y ¿qué pasa cuando el expropiado, estoy hablando de lo que está vigente ahora, de eso estamos hablando, sí, por ya, supuesto. cuando el expropiado no está de acuerdo en el monto de la indemnización por el daño patrimonial, hay una comisión que señala cuál es ese valor, pues, el valor a pagar, Sí, que eso es muy se debe importante, realizar porque un peritaje para saber cuál exactamente, sería el valor y es muy importante lo que dice el daño patrimonialmente causado, porque por lo general eso es el valor de mercado que tenga esa propiedad. porque en definitiva el expropiado, ¿qué se pensó en la época, pues? Si ahí están las actas, pues, si esta cosa no es de cuatro generales, no, esto fue estudiado, pues, están las actas, por favor, dejémonos de demagogia, seamos serios en estas cosas. ¿Qué se planteó? ¿Qué se planteó? Se planteó una cosa muy importante, que se pagaba, se pagaba el valor que se señalaba. Esa es la indemnización. Pensando en que el expropiado con ese dinero podía comprarse otra casa, comprarse otra parcela, porque ¿qué pasó en Chile? Que mucha gente no tiene idea. Cuando se hizo la reforma agraria, resulta que quedó entregado el pago a qué. Y eso se repite en el proyecto, vamos a verlo, ¿ah, Sandra? En este proyecto de nueva constitución se repite esa idea. La modalidad del pago queda entregada a una figura que es terrible, que ya pasó en Chile, y se podía pagar en bonos, pues, y pagaban en bono a 40 años. Entonces a un sujeto le expropiaban el predio y le pagaban en bono a 40 años, y con la inflación cada vez el valor del bono iba bajando, bajando, se iba depreciando, y hay casos en que hasta el día de hoy están pagando bonos de 10.000 pesos. Que no es broma esto. Yo he Por tenido eso la casos de actual eso. constitución toma el resguardo de que si no hay acuerdo, esta indemnización debe ser pagada en dinero efectivo al contado. Exactamente, esa es la cuestión. Y que dice además el actual artículo 19, número 24, que la toma de la posesión material del bien expropiado solamente se puede realizar una vez que se haya pagado el precio total del bien expropiado. Es decir, a mí me pagan por mi propiedad y ahí yo recién entrego mi propiedad. Es una Es, seguridad, en el fondo, una ese, certeza.
para todas las personas y las empresas que quisieran eventualmente invertir y lo que ha Perdón, permitido exactamente. progresar a este país Pero no a solo certeza pensemos, jurídica. Sandra, no solo pensemos, porque aquí también hay otra animadversión. Es una cosa realmente demencial. Cuando se habla de la empresa dueña de inmuebles. Pero ¿por qué hablamos solo de la empresa dueña de inmuebles? Si pueden ser personas individuales, naturales, que tengan su casa, pues, y que mañana a alguien se le ocurra aprobar una ley porque van a hacer un camino o lo que sea, y se expropia. Ya no se está apropiando un fondo, ya no se está apropiando un fondo que se dedicó a las forestales. No, 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 no. Cuidado, Es cuidado, que que el hay que tema tener. de lo que pasó durante el proceso de la constituyente, es que básicamente todos tenían la crítica que aquí en Chile tanto que se protegía el derecho de propiedad como si fuera algo malo. Y todo lo contrario, el derecho de propiedad es un derecho humano, para, que es necesario que una nación lo proteja como debe ser para que pueda progresar y haya certeza jurídica. Entonces, Sandra, no es malo no, regular el derecho de no, propiedad como así lo hizo ver la Convención Constitucional. Sandra, cuando tú dices lo que dijiste respecto a la Constitución que está vigente, aunque no les guste a muchos, la dan por muerta, pero está vigente. Mientras siga vigente, los tribunales tienen que aplicarla. ¿Qué dice el borrador? Perdón, este proyecto, porque es un borrador para mí. Sí, ¿Qué es mientras no se apruebe? ¿Qué dice en este punto? Y me gustaría que por sí. favor lo repitiera. Cuando se expropia, Bueno, pues en virtud de una ley, hoy, en virtud de la bueno, quiero Constitución hacer vigente. la cuota. Voy a leer textual el artículo 78 del borrador de la nueva Constitución, No, que dice, toda perdón, no, persona, perdón, Sandra. Es ¿sí? que precisamente para que los que nos están escuchando tengan la idea muy clara, hay que hacer una comparación. En relación con el pago, que tú lo dijiste de forma muy Sí, clara, el pago, por favor, dice, el pago en dice relación, que, perdón, el pago en relación con la Constitución del 80. sí, bueno, el artículo 78, número 3 del borrador de la nueva Constitución dice que ninguna persona puede ser privada de su propiedad sino en virtud de una ley que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o interés general declarado por el legislador. La propietaria o el propietario siempre tiene derecho a que se le indemnice por el justo precio del bien Perdón, expropiado. pero eso Es para que no se, decir, perdón, es para que no se confundan los que nos están por siguiendo. supuesto, Eso lo dice el proyecto de nueva constitución. el borrador. El proyecto de nueva Sí, constitución el dice lo que artículo tú estás, 78, número 3 eso, por si lo quieren revisar. lo que tú estás diciendo. Y que eso es muy Sí, importante. sí. La propietaria o el propietario siempre tiene derecho a que se le indemnice por el justo precio del bien expropiado. Dejemos eso ahí para analizarlo. Pero después viene el pago. Eso me interesa mucho para compararlo con lo anterior. Después dice que el pago deberá efectuarse de forma previa a la toma de posesión material del bien expropiado y la persona expropiada siempre podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio, así como del monto y de la modalidad del pago ante los tribunales que determine la ley. Ya, eso merece, por supuesto, un análisis. Cuando se afirma acá que el propietario siempre tiene derecho a que se le indemnice por el justo precio del bien expropiado. Primera pregunta, ¿qué es justo precio? No está definido aquí. ¿Qué es justo ¿No? precio? Y Eso es muy además que importante. si pensamos, justo precio para quién, para el juez, para la persona para el Estado, Pero, para el ¿para quién? expropiado, Pero ¿qué es justo precio? ¿Qué es justo precio? No exactamente. me vengan a mí a meter, perdón, que hay gente que yo lo he escuchado, pues, a meter el tema de justo precio que trata a propósito de la lesión enorme que el el Código Civil contiene, para que sepamos, en el artículo 1451 cuáles son los vicios de consentimiento. Y la lesión enorme que es vicio de consentimiento está tratada a propósito de la compraventa, pues, y se habla del justo precio. Pero resulta que acá
y eso quiero subrayar, se habla del justo precio del bien expropiado. Se le indemnice al expropiado con un justo precio. ¿Quién señala el justo precio? ¿Quién lo señala? Primera pregunta. ¿Lo va a señalar una comisión de expertos? No. ¿Quién lo señala? La ley. De manera que esa ley va a depender de la mayoría o minoría política que tenga el Congreso, el justo precio. Perdón, es que este es un punto importante, Sandra. No sé si te parece a No, sí, ti. por supuesto. Es muy No, sí, de todas importante. maneras. Entonces, el Es justo muy, precio, muy importante. pero bien, el justo precio. ¿Y quién va a señalar esto? El mismo Estado va a señalar cuál es el justo precio. Perdón, es que aquí hay un Don vacío Fidel, muy y yo serio. traigo a colación, quiero traer a colación lo que pasa actualmente, que las municipalidades se unieron para crear un plan de gas a precio justo. Mm. Y ese gas va a ir a beneficio de las personas que tienen menos recursos y va a tener un menor valor al precio de mercado, ese gas que se va a vender por la municipalidad. Entonces, quiero que relacionen lo que actualmente se está llamando el justo precio por nuestro gobierno actual, que estaríamos hablando de que es un precio menor al precio de mercado. Porque ahí tocamos un tema, otro tema más, el tema del mercado. La economía es una ciencia. Si el mercado es un espacio en donde concurren oferentes y demandados, no es una invención. El mercado, incluso, perdón, en China comunista, será muy comunista, pero resulta que aplican el capitalismo y aplican el mercado, porque cuando salen a ofrecer los productos, ellos también estudian el tema de la oferta y la demanda. Cuidado. Entonces aquí en Chile hay una cuestión realmente diabólica. Se habla de derecho de propiedad y llegan a saltar algunos, porque quieren que todo esté en manos del Estado. Cuando se habla del mercado, también pegan un salto. Y resulta que yo les pregunto, perdón, porque estos son comentarios que tenemos que hacer. Ah, no, es que el mercado es propio del capitalismo. Y yo pregunto, el otro día yo leía a un gran economista nacional que fue presidente del Banco Central, muy estudioso, decía, bueno, diga, ¿qué otro sistema económico existe fuera del capitalismo? Ya ahí nadie dice nada. Yo le preguntaría a todos los que son de partidos políticos, a ver, ¿cuál es el sistema político del partido tal o cual? Salvo el comunista, que es el único que lo tiene claro. Todo en manos del Estado. No hay propiedad privada. Todo en manos del Estado. Entonces, esto de que todo en manos del Estado, cuidado, porque los medios de producción, como algunos dicen, nacionalicemos el cobre, nacionalicemos el litio, nacionalicemos todo. Pero ¿cuál es la pregunta? ¿Qué es lo importante? ¿Que los medios de producción estén en manos del Estado o que los frutos de esos medios de producción alcancen a todos los chilenos? Esa es la pregunta. Entonces, cuando aquí se plantea que el propietario o propietaria tiene siempre derecho a que se le indemnice por la expropiación y se habla de un precio justo, esa es una vaguedad, esa es una vaguedad, no hay ninguna certeza. ¿Quién va a señalar el precio justo? Porque lo que es justo para el que está expropiando puede no serlo para el expropiado, pues. Porque si tú tienes una Exactamente. casa, por ejemplo, que te costó 70 millones y según los criterios de estos que están por esta expropiación así sin límite, vale 20, ¿qué vas a hacer tú con los 20 millones? Te vas a comprar una roca. Si tú eres dueña de un predio en el campo de tantas hectáreas y te lo expropian mañana, porque esta es una cosa muy importante que lo tenemos que ver, Sandra. Una cosa es que te indemnicen por la expropiación con un precio justo, que es una vaguedad, y otra cosa es la restauración de tierra o devolución de tierra indígena, porque ellos consideran que han sido usurpados, y en consecuencia aquí no hay expropiación con indemnización en el caso de la usurpación, sino que sencillamente restitución. Y se acabó el tema, porque hay usurpación. Y eso, la gente tiene que Claro. distinguir esto. Si tiene que distinguirlo, escúchame el énfasis que coloque, pero es que esto es muy grave. Y entonces, ahora viene lo del pago, como tú decías, el número 5. ¿Qué decía según tú O sea, lo que en este dice borrador?
en este, En el artículo 5 de o sea, en el 78 número 5 dice que el pago deberá efectuarse de forma previa a la toma de posesión material del bien expropiado y la persona expropiada siempre podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio, así como del monto y de la modalidad de pago ante los tribunales que determine la ley. Cualquiera sea la causa invocada para llevar a cabo la expropiación, siempre debe ser debidamente fundada. entonces, aquí este numeral quinto del artículo que tú has señalado es de una vaguedad, arbitrariedad sin límite. Vamos por partes. Y básicamente solo dice que se puede reclamar y nada más. Uno reclama y le dice no da lugar a su reclamo y no tiene más acción en base a este artículo. Pero ¿cómo debe ser el pago? El pago deberá, es imperativo, ¿va? Deberá efectuarse de forma previa a la toma de posesión material del bien expropiado. El pago. Y la persona expropiada siempre podrá, facultativo, reclamar de la legalidad del acto. Es decir, si existe una ley o no que establece la expropiación. Así como siempre podrá reclamar, así como del monto. Y, cuidado, precio justo, ¿va? Y de la modalidad del pago ante los tribunales que determinen la ley. La modalidad. Es decir, si el día de mañana el Estado aprueba una ley y señala que la modalidad será según la situación económica del país, a 30 años, 40 años, 50 años, no tiene nada más que hacer el expropiado. Eso es una iniquidad, perdón, es una iniquidad, porque yo quiero recordar una cosa que tú lo sabes muy bien, ¿ah? Cuando se habla de precio justo, lo justo, ¿qué era lo justo para los grandes juristas romanos? Lo justo. Lo justo era un arte de establecer que la equidad, pues, y eso no es equitativo. ¿Cómo hacer equitativo si te expropian ahora de 5 hectáreas y te pagan en bono a 30 o 40 años? Pues? Y no como ahora, como tú bien lo decías, en la constitución que está vigente, artículo 19, no 124, que cuando se expropia, se paga para reparar el daño patrimonial causado por la expropiación. Pero ahora se paga en efectivo, no se paga en bono. Entonces, este es un punto muy importante. Este solo punto ya deberá tener a los millones de chilenos con los ojos puestos en este numeral de este artículo al cual tú te estás refiriendo. Con los ojos muy abiertos, porque se instala la iniquidad, la arbitrariedad. ¿No te parece? No, de todas maneras, yo también estoy muy preocupada porque teníamos un derecho de propiedad, o sea, tenemos actualmente un derecho de propiedad bien asegurado en la actual constitución, protegido, hemos avanzado en la protección de este derecho de propiedad. Y yo percibo al leer este artículo que la nueva constitución, el borrador de la nueva constitución, estamos retrocediendo con el tema del derecho de propiedad, que sin duda es la base para tener un Estado de Derecho actualmente y es lo que permite a los países progresar. Y yo también, don Fidel, profesor, quería acotar lo que dice el artículo 78, que dice, toda persona natural o jurídica tiene derecho de propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes, salvo aquellos que la naturaleza ha hecho común a todas las personas y los que la Constitución o la ley declaren inapropiables. ¿Qué está diciendo esto? Que la Constitución puede determinar qué bienes van a ser inapropiables, pero también lo puede hacer una ley. Una ley puede Exacto. declarar qué cosas van a ser inapropiables. Entonces, si el día de mañana un legislador dice, por ejemplo, las viñas, no quiero que las personas sean dueñas de sus viñas, de los vinos, ¿cierto? Y no van a poder tener la propiedad de eso. Eh, en cualquier tema que el legislador quiera que ya no sean inapropiables. Podrían hacerlo en virtud de una ley y no en virtud de la Constitución, porque esto los Exactamente, da pero, pie a pero que el legislador declare cualquier cosa inapropiable, aunque uno va a decir, ¿cómo hacer para tanto? Pero hay que ponerse en todos los escenarios. Sandra,
volvemos a una etapa muy lejana, 2500 años, 2000 años. No se te olvide que la diferencia entre las cosas que están dentro del comercio y las que están fuera del comercio. Y aquí entonces Por habrían cosas que supuesto. están fuera del comercio. Y por una mayoría política, esto es lo importante. Si la gente tiene que despertar, Sí, si esto no es momento para estar sí, durmiendo. El día 5 de septiembre puede ser muy tarde. Hay cosas que exactamente. están dentro del comercio y fuera del comercio. Hoy en Chile, en nuestro ordenamiento jurídico, todo esto viene de la época del derecho romano y están todas las legislaciones en los códigos civiles de todos los países, salvo los países comunistas, que todo es del Estado, hasta la bicicleta. Hay cosas que están dentro del comercio y pueden haber actos jurídicos, celebrarse, vender, comprar, prestar, etcétera. Pero hay otras que están fuera del comercio humano, como el aire, las Exactamente. calles, los bienes que son de uso público. Pero como tú bien dices, y eso me interesa mucho, y te felicito por haber subrayado este punto, una ley. ¿Y de quién va a depender la ley? De una Cámara. Políticamente puede tener una mayoría, y según esas personas de la mayoría, puede perfectamente decir que tal bien, como tú dices, un terreno que tenga viña, es no susceptible de propiedad. Se acabó el tema, no. Lo sacan de las cosas que pueden ser objeto de actos de comercio o actos jurídicos, del comercio humano, en definitiva. Exactamente. Nadie puede vender el Cerro San Cristóbal, el Cerro Santa Lucía, porque está fuera de los bienes que son susceptibles de actos jurídicos. Pero acá una ley puede ir dejando bienes inapropiables. Se acabó el tema, ¿no? Y con eso se puede eliminar todo el sector privado de la economía, pero por supuesto, pero por supuesto. Entonces, ¿quién va a invertir en un contexto de esta naturaleza, perdón? ¿Quién va, quién va a correr riesgo haciendo inversiones si mañana los productos que tenga, los productos que crea, pueden ser objeto de una ley que los declare inapropiables? Se acabó el tema, ¿no? Una Exactamente. linda manera de expropiar, una no muy sutil, ¿ah? Muy sutil, cuidado, muy sutil, porque así como la convención se salió de madre con este proyecto, también una cámara única se puede salir de madre o un órgano regional y Por sencillamente supuesto declara que sí. inapropiable. Esa es una manera olímpica de expropiar sin indemnizar y bastando una sola declaración. ¿Qué les parece? A mí me parece sencillamente una situación que se está pretendiendo que se apruebe, que va en contra precisamente del desarrollo del país. Por supuesto que sí. De todas maneras. Ahora, esto de la modalidad de pagos, eso es muy grave. Mucha gente no toma el peso a eso, porque si Sí, a una persona que está escuchando le expropian su casa porque le van a hacer una calle y le van a pagar, las modalidades lo va a señalar una ley, porque es muy distinto, pues. La constitución que dicen algunos que está muerta, que tiene que aplicarse, como tú dijiste, dice muy claro, la indemnización se paga, pues, en efectivo. Ahora, no de acuerdo con la modalidad que establece la ley. Nadie sabe qué dirá esa ley, pues, que puede volver a establecer, perdón, puede volver a establecer el pago en bonos, pues, a 10 años, a 20 años, a 40 años. Entonces, este punto es crucial, crucial. Ahora, vayamos, como tú lo anunciaste, al artículo 79. Esto es peor todavía, perdón, peor. sí, No es que queramos nosotros difundir estos análisis para que los que nos escuchan no duerman esta noche, porque no basta con leer la claro. Constitución, porque cuando dicen a personeros del gobierno, estamos informando, bueno, pero cuando hay dos chances, apruebo o rechazo, tiene que ser todo informado, no solo una parte nomás, pues. ¿Me comprende? Porque este borrador lo pueden leer en grupo, Por pero supuesto. es difícil que lo comprendan todos, pues, porque no todos tienen
eh, formación jurídica. Esa cuestión es muy importante. Se está haciendo un mal uso de la ignorancia de mucha gente, pues, de mucha gente. Aquí hay mucha gente en Chile que nunca tiene interés en nada, salvo cuando le afecta a ellos. Este es un punto crucial. Aquí hay muchos indecisos que son decisivos. Hay indecisos decisivos con su voto para que sean responsables con su voto. Porque aquí lo que nos estamos jugando, precisamente, no es un reglamento cualquiera, una ordenanza de la municipalidad, no, no. Aquí nos estamos jugando un diseño de todo el ordenamiento jurídico, económico, político, que nos puede llevar el día de mañana a la peor dictadura de que se pueda tener en memoria de la historia de Chile. Entonces, están liquidando el sentido mismo de la democracia, porque es muy fácil, con lo que estamos comentando, que el día de mañana una ley sencillamente declara inapropiable ciertos bienes. Se acabó el tema nomás. ¿Dónde está la indemnización? ¿Qué indemnización? Si yo el día de mañana, a consecuencia de una invención, creo bienes y un grupo político no está de acuerdo, aprueba una ley, lo declara inapropiable y se acaba el tema. El camino es más corto. Y ahora viene lo otro, el artículo 79. 79, sí. Bueno, en relación a la anterior, ¿por qué decimos que esta constitución es peligrosa? Porque por un lado asegura el derecho de propiedad, que es muy someramente lo asegura, muy débil, y por otro lado, en otro artículo, en el artículo 79, señala que el Estado reconoce y garantiza conforme a la Constitución el derecho de los pueblos y naciones indígenas a sus tierras, territorios y recursos. La propiedad de las tierras indígenas goza de especial protección. El Estado establecerá instrumentos jurídicos eficaces para su catastro, regularización, demarcación, titulación, reparación y restitución. Y ojo aquí con el tercer punto. La restitución constituye un mecanismo preferente de reparación de utilidad pública o interés general, por lo que podrían eventualmente expropiar, puesto que la reparación es un tema de utilidad pública o interés general, como así lo señala el artículo anterior que estábamos leyendo, el artículo 78. Y en el artículo, o sea, en el numeral cuarto señala que conforme con la Constitución y la ley, los pueblos, naciones indígenas tienen derecho a utilizar los recursos que tradicionalmente han usado o ocupado, que se encuentran en sus territorios y sean indispensables para su existencia colectiva. Este artículo, a mi modo de ver, Sandra, este artículo, con los numerales que tú has señalado del 1 al 4, inclusive, me parece a mí la construcción jurídica más preocupante de las que hemos analizado. Y por una razón muy simple, porque resulta que este artículo está señalando que las tierras indígenas gozan de especial protección. ¿Cuáles son las tierras indígenas? Gozan de especial protección. El Estado, una obligación que se le impone al Estado, establecerá una norma imperativa, pues, instrumentos jurídicos, medios eficaces. ¿Para qué? Para hacer un catastro. ¿Y quién lo hará? Regularización, demarcación, los límites, titulación, reparación y restitución. Y aquí está el punto. Acontece, Sandra, que siempre se ha venido diciendo que fueron usurpados en sus tierras. Entonces, si han sido usurpados y tienen derecho a que se les restituya los usurpados, entonces, en definitiva, los chilenos vamos a tener que ir a vivirnos a Mendoza, porque resulta que en el criterio de ellos, extremo, todos los terrenos, todos los territorios les fueron usurpados.
¿Y quién lo usurpó? Los chilenos. Yo nunca le he usurpado ni un Exactamente. majadero ni un macetero a los mapuches. ¿Qué me vienen a mí a decir que yo, tú y los demás y millones de chilenos somos responsables y tenemos que restituir, reparar? Y además hay una cosa, porque resulta que hay una norma transitoria, la 28ª. ¿Y qué dice esta norma? 28ª transitoria. Dice, dentro del plazo de un año, pues, es decir, si se aprobara esto el día 4, ¿no es cierto?, de septiembre, el 4 de septiembre del año 2023, dice, dentro del plazo de un año desde la entrada en vigencia de esta Constitución, el presidente de la República, vean ustedes, por favor, la tremenda vaguedad de esta disposición, convocará a una comisión territorial indígena, la cual determinará catastros, elaborará planes, esta comisión, ¿eh?, políticas, programas y presentará propuestas de acuerdo entre el Estado y los pueblos y naciones indígenas para la regulación, titulación, demarcación, reparación y restitución de tierras indígenas. Sus avances serán remitidos periódicamente a los órganos competentes para su programa e implementación, obligándose a estos a dar cuenta semestralmente de sus avances en la materia. Esta comisión estará integrada por representantes de todos los pueblos y naciones indígenas. ¿Qué les parece? Determinado por sus organizaciones representativas a través de un proceso de participación indígena convocado de acuerdo con el artículo 7 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. En Chile nunca se discutió, aquí la clase política jamás discutió este asunto, jamás, jamás. Y dicha comisión estará integrada además por representantes del Estado y por personas de reconocida idoneidad, quienes serán nombrados por el presidente de la República. Es decir, el presidente de la República tiene la sartén por el mango. El Estado deberá garantizar su debido financiamiento, infraestructura, acceso a la información necesaria, asistencia técnica, administrativa y además podrá convocar a organismos internacionales para desempeñarse como observadores garantes del proceso. La comisión funcionará durante 4 años, prorrogable por otros 2. Es decir, úsenme, pero esta disposición transitoria le entrega en bandeja a los autocalificados como naciones indígenas para hacer y deshacer, para hacer y deshacer. ¿No te parece a ti? De todas maneras, es grave lo que está sucediendo porque todos hemos escuchado las declaraciones, por ejemplo, de la Machi Rinconao, que ella está reclamando el territorio ancestral mapuche, que sería el Gualmapu, que estamos hablando prácticamente de la región, de la sexta, séptima, octava, novena región, décima creo, y también abarcaría un territorio de Argentina. Entonces, no vamos a ser capaces de satisfacer esa expectativa que tienen los mapuches de recuperar sus tierras entre comillas, porque no podemos hacernos cargo de lo que sucedió en la época de la colonia? Ya han pasado 500 años, entonces, ¿cómo nos podemos hacer cargo de eso si ya ninguna de esas personas existe y hay derechos que las personas por el paso del tiempo han adquirido? Entonces, ¿cómo ahora despojamos o cómo le quitamos la propiedad a las personas que viven en la Araucanía, en el Biobío, en el Maule, para entregárselo a los mapuches y a dónde nos vamos nosotros? Entonces, ¿qué pasa? Yo veo, porque algunos, como son fanáticos y tienen odios, entonces, el tema de las forestales, se toman un fondo ahora. Ah, las forestales, no, está bien que se lo tomen porque resulta que siempre tienen justificación. Yo no estoy defendiendo a nadie, estoy diciendo el hecho. Entonces, la voracidad, si se aprueba esto, estos artículos que estamos viendo, ¿eh?, va a ser tal que al día siguiente de aprobado esto van a empezar a tomarse todos los predios, a tomarse inmuebles. No, si esto nos pertenece a nosotros. Ir creando, así como hay eh, tomas en las ciudades, así también van a empezar las tomas generalizadas en Chile a pretexto de que eran tierra indígena, a pretexto de que esto tiene que hacerse en un año más, pero mientras tanto nos tomamos las tierras, nos tomamos esto, nos tomamos nosotros, nos tomamos las casas, los edificios, etcétera, etcétera, etcétera. Pa. Si esta cuestión está construida para armar una toma
generalizada en Chile. Liquidar a Chile, liquidarlo, todo vago. ¿Quién nombra a los integrantes de estas comisiones? ¿Quiénes van a señalar quiénes son las personas idóneas? ¿Quién trajo a Chile esta idea que me hace mucha gracia? Dice, el Estado establecerá instrumentos jurídicos eficaces para su catastro, regulación, demarcación, titulación, reparación y restitución. El Estado. Bueno, es decir, el Estado chileno, en otras palabras, quieren sacar, quieren sacar ventaja con la mano del Estado. Y entonces aquí todo está pensado en qué, en que de la noche a la mañana aparecieron las naciones, todos dicen no hay que reconocer por lo indígena, y no saben las consecuencias, pues. Las consecuencias pueden ser caóticas en Chile, caóticas jurídicamente hablando y económicamente. ¿Quién va a invertir, por ejemplo, hoy en día? ¿Tú te comprarías un predio para dedicarte a sembrar trigo? Si mañana a alguien se le ocurrió un iluminado, ¿no? Que eso era tierra indígena, viene la recuperación, sin indemnización, porque se considerará que tú eres usurpadora o yo. De paréntesis, yo no soy dueño ni un macetero, por si acaso. Pero cuánta gente toda su vida ha trabajado en el campo, tiene sus tierras. La expropiación que hemos analizado al lado de esto no es nada. No, que le paguen en bono, que acá hay que le van a pagar en bono. Pero esto de la restitución, pero si aquí lo dice claramente, pues yo quiero repetirlo aunque sea pesado, el Estado establecerá instrumentos jurídicos, no se dice cuáles, por supuesto, eficaces para su catastro. Vamos viendo cuáles son las tierras. Regularización, demarcación, los límites, pues. Titulación, con título, yo soy dueño. Reparación y restitución, hay que reparar, pues, hay que reparar. Porque además, aquí se trata de propiedad individual o colectiva. Sí, pues, individual o colectiva. Entonces, para mí, esto, Sandra, es de una gravedad que supera lo inimaginable. No sé si tú compartes este criterio. Por supuesto que sí. Por eso pienso que el 4 de septiembre espero que la mayor cantidad que está indecisa vote rechazo, porque si bien esta nueva constitución puede tener ciertas normas que nos puedan beneficiar en ciertos puntos, pero tiene otras normas que nos pueden liquidar como personas y como país. Entonces, eh, para que tomen conciencia de los alcances jurídicos que puede tener una palabra de más, una palabra que se quitó, una palabra que quedó en el aire, que no sabemos cómo va a funcionar. Entonces, es para que tomen conciencia de la gravedad de lo que se estableció en esta nueva constitución. Entonces, no se trata de hacer un listado de temas para que digan, no, vótela, después vamos a arreglar esto. No, 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 no. Es muy clara. Aquí hay dos opciones. O se rechaza o se aprueba. Y se tiene que aplicar lo que se acordó antes, ¿no? Y si hay un impulso de una nueva constitución, muy bien, canalicemos eso entonces. Busquemos el medio más sensato, más demócrata para elaborar una constitución sensata y no partir a Chile y liquidarlo. Porque este es el certificado de función para Chile. Escúchenme,